Marcos capítulo 13, voy a leer los versículos 1 al 4 para poner el texto en contexto y luego vamos a los versículos 24 al 27 que vamos a estar exponiendo en el día de hoy. Dice: cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hace algunas semanas comenzamos a considerar este capítulo del Evangelio de Marcos, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, por el lugar donde fue pronunciado. El Señor acaba de profetizar que en un lapso de tiempo relativamente breve, tanto la ciudad de Jerusalén como el templo serán completamente destruidos. Y es probable que en la mente de los discípulos un evento tan catastrófico no podía significar otra cosa que la llegada del fin del mundo. De ahí la pregunta que da lugar a este discurso y que Mateo recoge en su versión más completa: dinos cuándo sucederá esto, es decir, la destrucción de Jerusalén y del templo, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Los discípulos están mezclando aquí tres eventos en uno. Y mis hermanos, es muy importante que nosotros tengamos esto en mente cuando estudiemos este capítulo. Ellos quieren saber cuándo será la destrucción de Jerusalén y del templo. Una pregunta de tiempo. Dinos cuándo sucederá esto, pero también quieren saber cuál será la señal que anticipe la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Y es por eso que lo primero que Jesús les hace ver en los versículos 5 al 13 que estudiamos hace ya varias semanas es que estos eventos no son concomitantes uno detrás del otro, sino que hay una extensión indefinida de tiempo entre el primer evento, la destrucción de Jerusalén, y los otros dos. Vean el versículo 5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Hay un tiempo indefinido entre la primera venida de Cristo, la destrucción de Jerusalén, del templo, y la segunda venida. Y luego el Señor pasa a responder la primera parte de la pregunta sobre la destrucción de Jerusalén, mostrándoles cuál habría de ser la señal de que ese evento estaba a punto de ocurrir. Versículo 14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 1 versículo 20, el Señor es más claro aún. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan
a los montes. De hecho, en este mismo discurso, en el versículo 30, Cristo les dice claramente que no pasará esa generación hasta que todo esto suceda. Como vimos hace unas semanas atrás, en abril del año 70 después de Cristo, dentro de ese rango de tiempo, de esa generación, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió la ciudad de Jerusalén, arrasándola por completo en septiembre de ese mismo año. Y tal como lo había profetizado Jesús, en el templo no quedó una piedra sobre otra que no fuera derribada. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de personas murieron durante el asedio, aparte de los 97,000 judíos que fueron capturados y vendidos como esclavos. Fue una tribulación terrible para el pueblo de Israel. Cada día cientos de judíos trataban de escapar, y cuando eran atrapados por los romanos eran crucificados. Mis hermanos, fue una masacre total. De ahí las directrices que Jesús les da a los discípulos en los versículos 14 al 23, que ya estudiamos hace unas semanas. Los que estén en Judea, huyan a los montes, no desciendan a su casa. No es tiempo para guardar sus pertenencias, salgan huyendo. Ahora, en la mañana de hoy vamos a considerar la otra parte de la pregunta, en los versículos 24 al 27, relacionada con la segunda venida de Cristo. Y mis hermanos, perdónenme que sea insistente con esto, pero mantengan en sus mentes las 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción de Jerusalén. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Bueno, esa es la parte de la pregunta que Jesús pasa a responder en los versículos 24 al 27. Ahora, antes de considerar estos versículos, yo quisiera recordar algo que dijimos hace unos domingos atrás, cuando comenzamos a estudiar este capítulo del Evangelio de Marcos. Debemos estar conscientes de que no todos interpretan este pasaje de la misma manera, sobre todo a la hora de ubicar en el tiempo cuáles de estos eventos están en el pasado, cuáles están en el presente y cuáles están en el futuro. Así que es muy probable que no todos estén de acuerdo con nuestra interpretación de este pasaje en cada uno de sus detalles. No obstante, mis hermanos, yo les ruego que consideren conmigo el peso de la evidencia bíblica, porque les adelanto que algunas de las cosas que vamos a decir en el día de hoy no encajan con algunas creencias que se hicieron muy populares a finales del siglo XIX, durante el siglo XX, y que aún en el día de hoy lamentablemente son consideradas en muchas iglesias como una marca de ortodoxia doctrinal. Escuchen lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que es lamentable que esas iglesias crean lo que creen. Lo que estoy diciendo es que es lamentable que algunas iglesias tengan estas creencias como una marca de ortodoxia doctrinal. Es decir, que si no todos creemos exactamente como ellos creen, seremos considerados como herejes. El Señor sabe que no es mi intención generar controversias innecesarias, pero es mi deber como pastor de esta iglesia exponer lo más fielmente posible lo que yo creo que es la enseñanza de este pasaje. Ahora, debo decir también que gracias al Señor, la mayoría de los creyentes estamos de acuerdo en el aspecto más importante de este discurso, y es en el hecho de que algún día nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria y en poder para compartir esa gloria con los suyos por los siglos de los siglos. Podemos diferir en detalles, pero en eso, gracias al Señor, la mayoría estamos de acuerdo. Habiendo hecho esta aclaración, veamos en primer lugar el tiempo indefinido de la segunda venida de Cristo. Vean una vez más el versículo 24.
Pero en aquellos días, después de esa tribulación, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Como hemos dicho ya, en cuanto a la destrucción de Jerusalén, ellos preguntaron cuándo sucederá esto. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, el Señor les da algunas pistas muy claras en el sermón del Monte de los Olivos. Pero mis hermanos, en cuanto a la segunda venida de Cristo, el asunto es muy diferente. Vean el versículo 32. Pero de aquel día, y es obvio que está hablando de la segunda venida por el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Dice, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mis hermanos, Cristo en los días de su carne, en el ministerio terrenal, cuando todavía no había sido glorificado como el Hijo del Hombre, como aquel que compartió con nosotros una naturaleza humana como la nuestra, ni él mismo en su naturaleza humana sabía cuándo será el día de su venida. Y eso no atenta contra la deidad del Señor. Cristo era hombre y era Dios. Su humanidad no disminuyó su divinidad, pero su divinidad no hizo que su humanidad sea como una especie de Superman. Mis hermanos, Cristo era hombre como tú y como yo, y como hombre él no lo sabía todo. Y él está diciendo aquí claramente, el día y la hora ni el Hijo del Hombre lo sabe. Así que si ustedes escuchan a una persona, como han salido muchos en los últimos tiempos, poniendo fechas acerca de la venida de Cristo, mis hermanos, no los escuchen. Esas personas están diciendo tener un conocimiento mayor que el que tenía Cristo en su ministerio terrenal. Nadie lo sabe. Versículo 33, estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No sabéis. Y en Mateo 24 Cristo es todavía más explícito. Dice, no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Mis hermanos, esta enseñanza no puede ser más clara. Es imposible establecer con precisión el tiempo de la segunda venida. Lo único que podemos decir con certeza, a la luz del versículo 24, es que sería después de la destrucción de Jerusalén y del templo, y de otros eventos que Lucas incluye en su versión del discurso, como veremos en un momento. Pero mis hermanos, ninguna de estas cosas nos permiten establecer con exactitud en qué momento volverá nuestro Señor. Así que mantente velando. Este discurso es una perfecta ilustración de lo que algunos han llamado perspectiva profética. Y es que las profecías predictivas que encontramos en las Escrituras muchas veces establecen una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Voy a repetir eso otra vez. Muchas de las profecías que aparecen en la Biblia las encontramos en una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Podemos distinguir los eventos, pero en la mayoría de los casos resulta imposible determinar la distancia de tiempo que hay entre un evento y el otro. La ilustración que siempre se usa para explicar este principio de interpretación bíblica, que es como si contempláramos a lo lejos los picos de dos montañas. Si las observamos horizontalmente, nos dará la impresión de que los dos picos se encuentran pegados el uno del otro. Pero si pudiéramos ver las montañas desde arriba, veríamos que hay un inmenso valle entre los dos picos. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en Marcos 13:24. La tribulación de aquellos días es la que se describe en los versículos 14 al 23 sobre la destrucción de Jerusalén y del templo. Mis hermanos, esa tribulación ya pasó. Ya pasó. Ahora bien,
Lucas nos deja ver en su versión del discurso que esa tribulación que iba a experimentar la nación de Israel se habría de extender mucho más allá del año 70 después de Cristo. Y para mí y para muchos otros, aquí está la clave, una de las claves para entender este discurso. Hablando del pueblo de Israel, el Señor nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 23, escuchen con atención, dice que habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, refiriéndose a los judíos. Ahora, ¿cómo sabemos que eso no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de la destrucción de Jerusalén? Por lo que sigue diciendo Lucas, o el Señor en Lucas, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya pasó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, dice Lucas, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo sucederá esto? Dice en Lucas: cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ven la secuencia, mis hermanos? Yo estoy tratando de ser lento en el día de hoy, porque yo sé que estoy pisando sobre muchos prejuicios que algunos de ustedes tienen. Lo que estoy diciendo es que la secuencia de eventos es la siguiente: Jerusalén y el templo son destruidos, Marcos capítulo 13 versículos 14 al 23. Los judíos caen a filo de espadas y son enviados a todas las naciones, y Jerusalén es hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que ha estado pasando en toda la era evangélica. Y entonces, cuando ese tiempo de los gentiles se cumpla, vendrá el Hijo del Hombre. Ahora la pregunta es: ¿y a qué se refiere Cristo aquí cuando habla del tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo se cumplirán esos tiempos? Bueno, yo creo que el Señor está hablando aquí de este tiempo en el que Dios ha abierto la puerta del evangelio a los gentiles para formar su iglesia con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ese es el tiempo de los gentiles. Ahora se están convirtiendo gente de todas las razas, se están convirtiendo gente de todas las naciones. Dios está conformando a su iglesia. Cuando se complete el número de los elegidos de todas las naciones, entonces Cristo vendrá, no antes. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Acompáñenme por un momento a Mateo capítulo 21. Y en el día de hoy, a diferencia de muchas de mis prédicas, generalmente yo cito los pasajes para no quitarle el ritmo al mensaje, pero yo necesito que ustedes vean los pasajes que estamos citando. En Mateo capítulo 21, Cristo da una parábola, la parábola de los labradores malvados. Y hay dos cosas que debo decir acerca de esta parábola que ya estudiamos hace unas semanas en el Evangelio de Marcos. La primera es que esta parábola fue dirigida a los fariseos. La segunda es que esta parábola fue dicha el martes en la mañana, muy probablemente el mismo día en que Jesús pronunció luego el discurso del Monte de los Olivos. Nosotros tenemos semanas estudiando la Biblia secuencialmente y puede darnos la impresión de que hace mucho que el Señor habló de eso. No hace mucho que nosotros estudiamos eso aquí. Pero en la secuencia bíblica, la parábola de los labradores malvados muy probablemente fue dicha el mismo día del discurso del Monte de los Olivos. Y ahora escuchen la parábola. Mateo capítulo 21, versículo 33. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Está citando Isaías capítulo 5, donde vemos claramente que esa viña es la nación de Israel. Dice: y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje.
Ahí están los líderes religiosos de la nación. De hecho, Marcos dice que ellos entendieron que era contra ellos que Jesús había dicho la parábola. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores, los profetas, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos lo golpearon, a otros lo mataron y a otros lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y le hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús murió fuera de Jerusalén. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Y ellos dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿es que nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. He ahí, mis hermanos, el tiempo de los gentiles. Cuando Israel rechazó a su Mesías, ellos fueron rechazados como el pueblo escogido de Dios, y la heredad fue traspasada a la iglesia, compuesta por todos aquellos que creen en Cristo, independientemente de su nacionalidad. Ahora, eso no quiere decir que Dios haya rechazado por completo al pueblo de Israel, como demuestra Pablo en Romanos capítulo 11. No, Dios siempre se ha reservado un remanente en todas las épocas, dice Pablo, un remanente escogido por gracia, que son injertados en la iglesia, como luego dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24. A través de todas las épocas se han estado convirtiendo judíos. Pero mis hermanos, ellos no pertenecen a una categoría especial. Ellos no pertenecen a una élite dentro del pueblo de Dios, sino que vienen a formar parte de ese pueblo de Dios, del nuevo pacto compuesto por judíos y gentiles. Entonces, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla y todos los gentiles escogidos y todos los judíos escogidos se conviertan, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Es por eso que hablamos del tiempo indefinido de la segunda venida, porque nosotros no sabemos en qué momento preciso de la historia se completará el número de todos los judíos y gentiles que se convertirán al Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4? Que en los postreros días vendrán burladores diciendo: ¿y cuándo es que viene el Señor? Porque yo veo que ustedes, los evangélicos, están todo el tiempo diciendo: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Han pasado 2000 años y nada ha sucedido. Y dice Pedro en el capítulo 3, versículo 8: el Señor, lo que ustedes tienen por tardanza es que el Señor está esperando que se conviertan todos sus elegidos. Entonces vendrá el Señor. Ya Cristo había dicho en Marcos capítulo 13 versículo 10 que el evangelio debía ser predicado a todas las naciones. Y Mateo añade en Mateo capítulo 24 versículo 14 que luego que el evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Pero mis hermanos, nadie puede saber con precisión cuándo esa tarea ya ha sido completada. De manera que es imposible determinar cuándo volverá nuestro bendito Señor y Salvador. El tiempo indefinido de su segunda venida.
Lo segundo que vemos en este pasaje de Marcos 13 es la conmoción celestial que acompañará la segunda venida. Versículo 24. Marcos capítulo 13, versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Esta conmoción celestial que el Señor está describiendo aquí aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento para describir el juicio de Dios sobre las naciones paganas como Egipto, Babilonia. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 13 versículos 9 al 10, Isaías capítulo 34 versículos 4 al 5, Ezequiel capítulo 32. Hay otros pasajes en Joel, en Amós, que usan este mismo lenguaje. Es por eso que algunos se preguntan si debemos interpretar estas palabras en forma literal o si Jesús está usando aquí un lenguaje apocalíptico para señalar el juicio que sufrirán los incrédulos en su segunda venida. Mi posición personal con respecto a esto es que no hay duda alguna de que la venida del Señor será de bendición para unos y de juicios para otros, como veremos en un momento. Pero yo creo que este lenguaje que usa Jesús en el discurso del Monte de los Olivos describe una convulsión celestial que acompañará su segunda venida. Una y otra vez la Biblia describe este evento con un lenguaje muy similar, aún en pasajes en los que no parece que el autor esté hablando en una forma figurada. Vayan conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. En estos días hubo un eclipse solar, el eclipse solar del siglo. Y todo el mundo estaba atento al famoso eclipse. Bueno, escuchen cómo Pedro describe el día del Señor, es decir, el día de la venida de Cristo. Ese es el contexto, ¿verdad? Vendrán burladores diciendo: ¿y cuándo es que viene Jesús? Y Pedro ya dijo: amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la segunda venida. Según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Los cielos pasarán. Mi hermano, si Dios hizo el mundo, el universo entero, en 6 días, ¿cuál es el problema de que en unas horas, cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, todas esas cosas sean deshechas? Ahora noten lo que Pedro está diciendo: este mundo será destruido. Qué estupidez es la nuestra cuando ponemos nuestra esperanza aquí. ¿A alguno de ustedes se le ocurre poner su dinero en un banco que ustedes saben con toda seguridad que va a quebrar? Mis hermanos, este mundo va a quebrar, es lo que Pedro está diciendo. Este mundo será destruido. Ahora, obviamente, este es el tipo de cosas que nosotros vamos a entender plenamente después que sucedan. Y nosotros lo veremos en panorámica. Pero creo que en la Biblia hay suficientes indicios para llegar a la conclusión de que la segunda venida de Cristo vendrá acompañada de un cataclismo universal que dará paso a la creación de cielos nuevos y una tierra nueva.
Estamos a la espera, mis hermanos, del cumplimiento de esa promesa. Mis hermanos, la segunda venida de Cristo será muy diferente de la primera, como vimos hace un momento cuando Marcos leyó las Escrituras. Cristo nació humildemente en una oscura aldea de Palestina, rodeado de animales, en un sucio establo de Belén, y luego murió en debilidad en una cruz romana, pero su regreso no será así. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: las características dominantes de la segunda venida. Marcos capítulo 13, una vez más. Marcos capítulo 13, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Hay tres cosas aquí a las que quiero llamar vuestra atención. La primera es que la venida de Cristo es personal. Hay personas muy esotéricas que hablan como de una venida fantasmal. Sí, Cristo viene a la vida de todos. El Cristo, el Maestro. No. Aquí estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre, y es una expresión que Jesús usó frecuentemente en los evangelios para hablar de sí mismo. Ahora, mis hermanos, no olviden que nos encontramos en medio de la semana de la pasión, apenas 3 días antes de su crucifixión. Ya Cristo había anunciado a los discípulos en Marcos capítulo 10, versículo 33, lo que iba a sucederle al final de esa semana. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, le matarán, y 3 días después resucitará. El Señor sabía que todo esto iba a suceder, pero ahora está profetizando que ese mismo Hijo del Hombre, que sería llevado a la cruz en debilidad, del cual harían burla los hombres, no solo se levantará de los muertos, sino que algún día regresará a la tierra sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mis hermanos, el mismo Jesús que murió, el mismo Jesús que resucitó, el mismo Jesús que ascendió a los cielos, el mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre, ese mismo Jesús regresará. En Hechos capítulo 1 dice que después que el Señor resucita, se queda con los discípulos 40 días hablándoles del reino de Dios. Y dice en el versículo 9 de Hechos 1 que después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el mismo que anduvo con ellos por 3 años y medio, el mismo que calmó el mar en tempestad, el mismo que sanó a la hija de Jairo, el mismo que compartió con ellos la Pascua en el aposento alto y que luego fue a la cruz para salvarnos. Dice: ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. De manera que lo primero que vemos aquí es que la venida de Cristo es personal, pero vemos también, en segundo lugar, que será un evento visible y pavoroso para todos los que no creyeron en él. Mis hermanos, la venida de Cristo será gloriosa para nosotros, pero la segunda venida de Cristo será un evento pavoroso para todos los que no creyeron en él. Mateo dice en Mateo 24,
todas las tribus de la tierra harán duelo. ¿Ustedes se imaginan las personas burlándose de Cristo? Las personas mofándose del Evangelio. Y de repente se escucha este estruendo en los cielos. Y en un segundo el universo entero se entera de que Jesús es el Señor. Dice, harán lamentación, dice en Juan capítulo, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, que todo ojo le verá. La venida de Cristo no es secreta, mis hermanos. Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Cristo fue burlado, golpeado cruelmente, escupido, condenado a morir en una cruz romana en su primera venida. Pero mis hermanos, en su regreso en gloria, nadie se burlará. Apocalipsis capítulo 6. Y quédense allí con el dedo en Marcos. Pero escuchen cómo describe Juan la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudidas por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Wow, la ira del Cordero. Sí, Cristo murió en la cruz como un cordero manso, pero cuando Cristo regrese en gloria, nadie se burlará. Será un evento pavoroso para aquellos que no creyeron en Jesús. Pero vemos también, en tercer lugar, que la segunda venida de Cristo será gloriosa. Será gloriosa. ¿Qué dice Marcos? Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y con gloria. Los discípulos conocían muy bien el Antiguo Testamento y sabían que al hablar de su venida en las nubes del cielo, Jesús estaba colocando su gloria a la par con la gloria del Padre. Dice en Éxodo capítulo 19:9 que el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: he aquí, vendré a ti en una densa nube. En el Salmo 97 versículo 2 dice que las nubes lo rodean. Estas nubes, mis hermanos, no son naturales. Estas nubes son un despliegue de la gloria de Dios. Hay una presencia especial del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Estamos alabando al Señor y uno casi puede palpar que Cristo realmente está presente en medio de su pueblo. Él le ha prometido estar presente en medio de su pueblo, y uno puede alabar al Señor, pero uno lo está contemplando con los ojos de la fe. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos, lo que será aquel día? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y nosotros podamos verle cara a cara, cuando nosotros podamos ver su gloria, una gloria que ahora está oculta de nuestros ojos, una gloria que ahora solo podemos contemplar con los ojos de la fe. Pero algún día, mis hermanos, los cielos se abrirán con gran estruendo y nuestro Señor Jesucristo regresará del cielo con poder y gran gloria en las nubes del cielo. Y nosotros le veremos. Y nosotros le veremos. ¿Cómo no debería eso llenar nuestras mentes y corazones? Y en ese momento, su iglesia será reunida a su Señor para regresar junto a Él y quedar junto a Él por los siglos de los siglos. Y eso nos lleva a nuestro último y más controversial encabezado: la reunión del pueblo de Dios en su segunda venida.
Versículo 27. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. A través de toda la historia de la iglesia, yo quiero recalcar eso, a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas se filmó en el año 2015, titulada Dejados Atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido. Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en dos etapas y en un rapto pre-tribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición. Eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Yo les decía al principio, por favor, sopesen los argumentos bíblicos sin prejuicios. Una doctrina no es falsa por ser novedosa, de la misma manera que una doctrina no es verdadera por ser antigua. Una doctrina es verdadera por ser bíblica. Ahora, cuando hay una doctrina que sale nueva, y esta doctrina del rapto pretribulacional es relativamente nueva, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente durante 19 siglos nadie en la iglesia vio esto? Hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia? Bueno, yo quiero, por favor,
que vayan conmigo en sus Biblias a varios textos bíblicos. Quiero ser tranquilo, lento, quiero que lo veamos. Yo sé que este estudio ha sido muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy académico, pero es que hace mucho que no hablamos de este tema y yo necesito que ustedes lo vean. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Recuerden lo que estoy tratando de demostrar. Estoy tratando de demostrar que Cristo viene una sola vez, por segunda vez. Y que es en esa segunda venida que la iglesia será arrebatada y los impíos serán destruidos. En Mateo, capítulo 13, el Señor está explicando a los discípulos la parábola de la cizaña y el trigo. Escuchen la interpretación de Jesús, versículo 37. Respondiendo él les dijo, porque los discípulos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, no la iglesia. Yo no sé cuántas veces yo he oído personas diciendo: en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y es verdad que en la iglesia a veces hay trigo y hay cizaña, pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de que a pesar de que Cristo ya inauguró su reino cuando vino la primera vez, murió en una cruz, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, Él ya está reinando. Ese reino ya fue inaugurado, pero no ha sido aún consumado. Y es por eso que todavía en su reino hay cizaña. Dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Mateo 24, Marcos 13. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mis hermanos, ¿cuándo sucederá eso? En el fin del mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Los malos serán recogidos de su reino y los justos también serán recogidos por los ángeles del cielo para reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Alguien publicó un video por ahí diciendo que yo no creía en el arrebatamiento. Y hasta hereje me llamaron. Bueno, aprovecho para decir: yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que yo no creo es en un arrebatamiento pre-tribulacional, pero yo creo en el arrebatamiento de la iglesia porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿cuándo sucederá este arrebatamiento? Vean una vez más conmigo. Primera Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. No en el aire, sino con el Señor.
Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Sí, yo sé que ya se acabó el capítulo 4, pero recuerden que la Biblia no se escribió en capítulos, así que sigamos leyendo. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas de cuando eso va a ocurrir, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Recuerdan el día del Señor del que habló Pedro? El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mis hermanos, cuando yo leo este texto, en su contexto, yo no veo una venida pretribulacional 7 años en secreto, y luego una venida pública 7 años más tarde en la que los malos serán destruidos. Pablo está hablando aquí de un día del Señor en el que Cristo viene, los muertos resucitan, los creyentes son arrebatados y los impíos son destruidos. Segunda a Tesalónica, capítulo 1. Para mí es importante, hermano, que ustedes lo vean, así que yo me voy a tomar mi tiempo. Segunda a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Ven ustedes, hermanos? Jesús viene y dice Pablo, Él le dará alivio a los creyentes y los impíos serán destruidos. Versículo 8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. ¿Dos venidas o una sola? Dice, el día que el Señor venga, los impíos serán destruidos y Él será admirado por sus santos, aquellos que han creído. Pero no se detiene allí, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, de paso el verbo, la palabra que se usa allí, reunión, tiene la misma raíz que la que usa Cristo en Marcos 13, cuando dice que los ángeles reunirán a sus escogidos. Se está hablando aquí del arrebatamiento. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Cuál es la teoría del rapto pretribulacional? Viene Cristo en secreto, se lleva a su iglesia y el anticristo comienza a perseguir a los creyentes. 7 años más tarde viene el Señor. Pero ¿es eso lo que enseña este texto? Vean conmigo de nuevo. Con respecto a la venida
de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo dice, Cristo no vendrá hasta que eso suceda. Y dice en el versículo 8, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vuelvo y repito, mis hermanos, no quiero ofender a los que han creído y creen en una venida de Cristo en dos etapas y en un rapto pretribulacional, pero mis hermanos, lo que yo veo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que Cristo viene una sola vez. Los suyos serán arrebatados y vienen con Cristo a una tierra nueva y a un cielo nuevo, cuando ya los impíos hayan sido completamente destruidos. Esto encaja perfectamente con la enseñanza del Señor en el discurso del Monte de los Olivos. Cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria, Él enviará a sus ángeles para que recoja su trigo en el granero y la paja sea quemada en un fuego que nunca se apagará. Ahora, yo no quisiera, mis hermanos, que la parte controversial de este mensaje desvíe nuestra atención del hecho de que estamos a la espera del regreso de nuestro bendito Señor y Salvador. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Dice el pastor Albert Martin acerca de este capítulo: lo que es más importante en este capítulo está claro: Cristo viene. Y lo que está claro debe dominar nuestros pensamientos. Mis hermanos, Cristo viene. Por más que el mundo se burle de esa expresión, como dice Pedro en su segunda carta, el día llegará cuando los cielos se estremecerán y todos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y así como se cumplieron al pie de la letra cientos de profecías que anunciaban la primera venida de Cristo, mis hermanos, así podemos tener completa certeza de que Él regresará por segunda vez para ser admirado entre todos los que han creído, como dice Pablo. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que algún día estaremos físicamente con nuestro Señor y Salvador para no separarnos de Él nunca más. Mis hermanos, nuestra esperanza no es ir al cielo y ver las puertas de perlas y caminar por la calle de oro. No, mis hermanos, nuestra esperanza es estar con Jesús, que en este momento está en el cielo. Hablando de los creyentes en Tesalónica, Pablo les dice que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Tú escuchaste eso? La verdadera conversión consiste en dos cosas. En la verdadera conversión, los ídolos del corazón son destronados para colocar a Dios en el trono de nuestras almas como el objeto máximo de nuestro deleite. Pero al mismo tiempo la conversión redirige, replantea por completo el objeto de nuestra esperanza. Nosotros nos convertimos para esperar de los cielos a su Hijo. Para eso nos convertimos, para tener esa esperanza. Todos los seres humanos viven por una esperanza. Eso es lo que los motiva a levantarse por la mañana. Eso es lo que los lleva a hacer todo lo que hacen cada día. Bueno, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que uno de los resultados de la salvación es llevarnos a esperar en la segunda venida de Cristo por encima de cualquier esperanza terrenal. Sí, hay muchas cosas legítimas que nosotros podemos esperar en esta vida, pero ninguna de ellas puede competir con esa esperanza. El Señor descenderá del cielo
y nosotros nos reuniremos con Él. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa tu esperanza? ¿O hay muchas cosas de este mundo que han comenzado a eclipsar tu anhelo por la segunda venida de Cristo? Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú te levantaste por la mañana y pensaste, podía ser hoy? Puede ser hoy. Oh, yo quiero que sea hoy. Oh, si ven, Señor Jesús, como dice Juan en el Apocalipsis. Porque mi hermano, si no es así, tu vida espiritual está en peligro. Si tú no estás viviendo a la luz de la esperanza de la segunda venida, mi hermano, tu vida espiritual está en peligro. Pablo dice en Tito capítulo 2, me encanta este pasaje, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice John Piper, hay personas que dicen, es que los cristianos que viven esperando la segunda venida se olvidan de las cosas aquí abajo. No. Esperar la segunda venida nos motiva a estar activos en la iglesia, nos motiva a predicar el evangelio, nos motiva a buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, aún en nuestras vocaciones terrenales. No, dice Piper, el problema no es que nosotros estemos pensando demasiado en el cielo, es que estamos pensando demasiado en el mundo. Dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben por qué muchas veces los que profesan ser cristianos se ven tan mundanos? Bueno, en muchos casos es porque no son cristianos, pero en otros casos es porque han perdido de vista la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo debería vivir un cristiano que se levanta todos los días de su vida diciendo, Señor, estas próximas 24 horas las voy a vivir como si fuera a encontrarme contigo al final del día? ¿Cómo viviría un cristiano? Mis hermanos, ¿por qué el mundo nos atrae tanto? Porque hemos perdido de vista esa esperanza, la esperanza de estar con nuestro Señor. Eso es lo que motiva al creyente a vivir en santidad. Eso es lo que motiva al creyente a hacer buenas obras. El hecho de aguardar esa esperanza bienaventurada. Algún día estaremos con nuestro Señor y echaremos nuestras coronas a sus pies en eterna gratitud por habernos comprado con su sangre y por habernos atraído hacia Él con cuerdas de amor. ¿Se dieron cuenta cómo dice Pablo en 2 Tesalonicenses? Tesalónica 2:1, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. No es una película fantástica la que estamos, yo quisiera ver cómo los cielos se enrollan como un pergamino. Olvídate de eso. Esas son las cosas que acompañarán la segunda venida, pero eso no es importante.
Lo importante es que Cristo viene y nosotros estaremos con Él. Nuestra reunión con Él, dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Y añade, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que tú te acercaste a un creyente en aflicción y le dijiste: mi hermano, estoy sufriendo contigo? Yo sé lo que tú estás pasando, pero no te olvides, hay una luz al final del túnel porque Cristo viene. ¿Cuándo fue la última vez que tú alentaste a alguien con esas palabras? Porque Pablo dice: alentaos, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, Cristo viene. Y yo te pregunto una vez más, mi amigo, ¿es esa tu esperanza? Miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ¿estás aguardando con expectativa el retorno de tu Señor? ¿Estás velando? ¿Estás orando? ¿Estás ocupado en buenas obras? ¿O estás tan entretenido con las trivialidades de esta vida presente que hace rato que dejaste de esperarlo? Mi amigo, ¿qué pasará contigo en aquel día? ¿Serás recogido por los ángeles para estar con tu bendito Señor y Salvador? ¿O serás recogido con la cizaña para ser quemado en el fuego? Porque no hay otra opción. No hay otra opción. Cristo vendrá para juicio o para salvación. No hay otra opción. ¿O quiere el Señor usar estas palabras para despertar a algunos que creen, pero que tal vez están adormilados y necesitan volver a poner en perspectiva cuál es el verdadero objeto de nuestra esperanza? O tal vez para animar a algunos que todavía están allí fielmente corriendo la carrera, pero están cansados. Anímate, hermano, Cristo viene. Oh, pero que también Dios use este mensaje para destruir por completo la esperanza falsa de aquellos que están sin Cristo. De modo que en esta misma hora ellos puedan poner toda su confianza únicamente en Él por medio de la fe. Maranata, Cristo viene, sí ven, Señor Jesús.